Muy buenas tardes, compañeros que estamos por Zoom. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, María Paula. ¿Me confirman, por favor, que ya la grabación está en progreso? Sí, profe. Buenas Sí, tardes, señor. señor. Excelente. Gracias, María. Gracias, Dios. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? ¿Qué tal la jornada de hoy? Bien. Durísima. Pero ya estamos aquí, que es lo mejor. ¿Y las empanadas qué pasó? ¿Cuál es la típica de las empanadas? Ay, caramba. Vamos a dejar que sigan meditando. Nadie se recuerda. Me dio amnesia. Ok, no, mentira, estábamos echando. Sí almorzó, profe, y no hace nada. No, ni he almorzado, apenas tomé el café de las 8. Está esperando La venta de fritos de la Ah, bueno. Si quieres, pues nos pasamos la tarde. Pido un domicilio, pido un domicilio. ¿Listo? Bien, buenas tardes a todos ustedes, a los que estamos por Zoom también. Espero que hayan tenido una buena jornada. Bien, solamente comentar que pues, empecé a corregir los ejercicios, apenas llevo 3, honestamente. ¿Cómo? Sí, tres grupos de los que he corregido hasta ahorita. Como estos 2 días he tenido que, pues, clase presencial, es poco el tiempo que me queda en casa para corregir, pues llego 11 por ahí, de pronto por ahí, y ya lo que quiero es ni cenar ni nada, solamente a comprar mi ya. ¿Listo? Ah, bueno, me salté. Ok. Pero si la compro, yo me la como en el Transmilenio así con Divito. ¿Listo? Todo tiene solución. Todo tiene solución. Ok. Ya yo esperaría que el día sábado ya estén todos completamente corregidos. Ya mañana, como es clase virtual, tengo pues más tiempo en casa y todos los ratitos libres pues voy corrigiendo hasta ir terminando. Como les comentaba, Dios mediante, el día sábado también está en mis planes terminarles de ajustar el ejercicio que será para la actividad final del jueves próximo, es decir, dentro de una semana, que sería la actividad de cierre de nuestro curso, ¿vale? Que es básicamente la creación, el dibujo de un elemento, una pieza, y llevarlo también a 3D. Pero obviamente es como si estuviéramos haciendo el ejercicio de hace 2 días, junto con el modelado tridimensional, ¿vale? Es básicamente eso. ¿Listo? Entonces quiere decir que si hay algunos detallitos que de mi parte ya empiezo a observar en el examen el examen pasado, porfa, tenganlos presentes para la última evaluación, porque es como si fuera la segunda parte del examen pasado, ¿vale? Listo. Vamos entonces ahorita a continuar con nuestra sesión de hoy. Me disculpo ahorita los que estamos también, no sé si se escucha mucho ese sonido de taladro o de pulidoras, algo así, pues se nos escapa de la mano ahorita. Entonces intentaré hablar lo más cerca del micrófono por si acaso, ¿listo? ¿Perdón? Sí, yo creo que por allá al lado. Igual, déjame ver un momentito si puedo. ¿Listos? Bien. Nosotros hasta la jornada de ayer estuvimos realizando estos ejercicios de acá, ¿cierto? Estuvimos practicándolos. ¿Qué? Sí, claro. Estuvimos practicando estos ejercicios, cómo poder abordar cada uno de los posibles modelos que se nos pueden llegar a presentar cuando estamos en 3D. Lo más importante es nosotros tomarnos un momento para desglosar esa pieza que está toda completa y ver cómo podemos llevarla a algo más simple o algo más sencillo. Es lo más recomendable, siempre. Porque en ese proceso es como si ustedes se fueran a trasladar de su casa a la universidad y van en carro, en moto o en bicicleta. Enseguida ustedes trazan en su mente la ruta
que van a seguir y ustedes van a tomar la mejor ruta, no van a tomar la que se van a demorar el triple de tiempo, sino la que va a ser un poco más corta. Toman la mejor ruta y en función a eso ya pueden, ahora sí, empezar a dirigirse hacia donde necesiten. El día de hoy vamos a seguir trabajando con... El día de hoy vamos a estar viendo otras herramientas nuevas para trabajar lo que son los sólidos. Y hasta ahorita vamos a empezar a utilizar, por ejemplo, la pieza que está identificada con la letra D. ¿Listo? Como habíamos comentado hace ratito, lo primero y más importante es poder realizar un correcto análisis, una descomposición lo más adecuada posible, para entonces intentar realizarlo pues de la mejor manera. Vamos a poner esto un poco más corto. Bien, hagámoslo así. ¿Listo? Si yo hago la pregunta, ¿cómo pudiésemos nosotros esta pieza que está acá desglosarla o simplificarla en elementos más simples? ¿Cómo nos quedaría eso? En función a los sólidos que ya empezamos a trabajar ayer. ¿Sí? Adelante. Profe, eso estuvo muy complicado. ¿Por qué? No, Es súper fácil. Dice primero estos dos bloques que son iguales. Ajá, yo voy a rayar en el Zoom para que los que están en casa puedan ver. Esperen un momento. Yo voy a rayar lo que Víctor está comentando por aquí. Vamos a ponerlo así para que veamos a Víctor. ¿Listo? Ok. Adelante, Víctor. ¿Cuál hiciste primero? Como estas patas. Ajá, pero ¿cuáles patas? ¿Aquí solamente? Aquí, acá. Ajá. Y hasta el fondo. Es decir, hiciste estas primeras partes. Exacto. Ok. Esa la hago por 2, que es igual a la de la otra. Ok. Después hice este bloque para ponerlo encima. Vamos a borrar. Ajá, ¿después cuál? Perdóname. Este bloque. Ok, después dibujaste esta que está acá. Ah, sí, no importa, pero por lo menos al frente, que es lo más fácil para identificar. Estas las trabajé como cuñas. Ajá, vamos a ponerla con otro color. Aquí trabajamos una cuña, aquí trabajamos otra cuña. Y aquí hay otras 2 cuñas arriba. Aquí hay otras 2, perfecto. Exactamente. Ahora trabajé este bloque aquí en Perdóname, ¿te refieres a este? Ah, vamos a ver. ¿A este? Ok. Estas 2. Estas acá. Y luego la otra, ¿correcto? Y por último, y luego la del medio. No es lo mismo 3 por 5 por 2. Ajá. 3, listo. Exactamente. Tuve problemas fue al girar estas cuñas de arriba. ¿Y cómo los giraste? No las pude. Bueno, pero avanzaste bastante. Las de abajo sí las giré. Ajá. Pero las de arriba no las... No le supiste dar el otro sentido de giro. Exactamente. No importa, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Profe, una pregunta. Sí, señor, adelante. Para elaborar elementos en 3D, ¿siempre tengo que trabajar por bloques? ¿No hay manera de trabajar un sólido continuo? Porque como están construyendo aquí al ladito, me dificulta un poco escuchar. Déjame ver si le puedo subir más volumen. Buenas noches. Intenta hablar un poquito más alto. Si eres Pregunta, para armar un bloque 3D, ¿siempre tengo que armarlo en bloques, valga la redundancia? No. ¿O hay alguna forma de manejarlo pues en un solo sólido? Sí, claro, es lo que vamos a ver hoy. Vale, profe. Ajá, exactamente. Hasta ahora, el análisis que estuvo haciendo Víctor, de hecho, está correcto. ¿Listo? Ojo, no es la única forma de subdividir el elemento para poder llegar al resultado. Porque a lo mejor puede que digan, profe, yo voy a hacer estos 4 puntos que están acá, más estos 4 puntos que están acá, voy a hacer este pequeñito del medio, haré este de 3 por 3, haré los 2 verticales que tienen 2, y por último hago las cuñas. ¿Listo? Al final nos va a quedar el mismo resultado.
Sin embargo, hoy vamos a aprender a utilizar otra herramienta que nos va a permitir, mediante un contorno cerrado hecho con polilínea, convertir ese contorno en un elemento tridimensional. Entonces, vamos a requerir hacer lo siguiente. Necesito un voluntario o una voluntaria que se quiera ofrecer para un trabajo ahorita. Pero no todos todavía. ¿No? Es de las empanadas. Es de las empanadas, para que se pueda ver así. ¿Listo? A ver, vamos a intentar, Luis, en el tablero, vamos a intentar hacer en el tablero, sí señor, por favor, el contorno que tiene esta silueta que tenemos aquí. ¿Listo? Primeramente el contorno, solamente lo exterior. La silueta. Ajá, y yo voy a intentar dibujar acá en el zoom lo que Luis vaya realizando. ¿Listo? Eso sería en 2D, tal vez. Sí, literalmente en 2D. Tiene que ser la silueta en 2D, es decir, como si nosotros estuviéramos por acá mirando el objeto hacia allá. Literalmente hablando. Ah, solamente esa parte. Sí, solamente la vista. Ajá. Yo le iba a hacer como lo similar. No, literalmente la vista frontal. El ejercicio es este. Imaginemos que estemos aquí parados y estamos viendo el elemento hacia allá. ¿Ok? Listo. Yo voy a empezar a dibujar lo que Luis esté trazando aquí en pantalla. Pero si está ahí en 2D. ¿Perdón? Está en 2D. ¿Qué es esto? No, el... ¿Aquí? Sí. El espacio de trabajo sí, ahorita está en 2D. Ok, está dibujando esto. Aquí. Acá abajo también está dibujando esto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta, ¿ya llamaste a Lisa? Sí, claro. Hace rato. Es que no tenía internet, es que no me cogía como tal el internet, es que estoy en la calle. No, mentira, no te preocupes. Lo hacemos mañana para que no tengas Ah, problemas. listo, profe, qué pena contigo interrumpirte, gracias. Estoy echando broma porque los compañeros tuyos me están presionando. Bueno, ¿Listo? profe, qué pena, chao, gracias. Adelante. Listo, Luis. Creo que Luis ya ha podido realizar todo el perfil frontal. Para corroborarlo, hagamos lo siguiente y utilicemos otro color. Vamos a intentar dibujarle la cuadrícula como aparece ahí. ¿Listo? Para ver si toda la silueta nos quedó correcta. No importa que no nos quede 100% derechito, eso no lo vamos a revisar ahora. ¿Vale? Ok, empezamos dibujando esto que está acá. Luego dibujo esta. Dibujo esta de aquí. Esta de acá. Aquí. Estos pedacitos. Y esto. Ok, faltó esta de acá. Perfecto. Pregunto, gracias Luis. Pregunto, la silueta y el contorno que nos ayudó a dibujar Luis en el tablero, ¿está correcto? ¿Qué tan seguros están? Por una doble ración de empanadas. ¿Ok? ¿Qué tan seguros estamos? Lo de internet también podemos... Está mejor el tablero que la de Lucho. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. Okay. Ah, sí, sí está bien. ¿Listo? Obviamente me gusta ponerlos a dudar. A veces lo consigo. Usted puso el muñequito a un costadito como si estuviera acá. Si yo la miro desde esa perspectiva, le falta entonces esa muñequita. No, porque eso lo que intenta simular es que, a ver, ¿cómo puedo? La flechita está mal. No, porque la flechita debe seguir el sentido que tiene en este caso la profundidad. Por eso, lo que pasa es que da una sensación de que este elemento, que es la personita, está de frente mirando lo que es el sólido. No sé qué nombre le podemos poner. ¿Ok? Pero sí, en efecto, la construcción está correcta. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a estudiar otra
forma de poder construir por lo menos este sólido mediante otra herramienta que se llama, perdón, la extrusión de sólidos. Y la extrusión, perdón, sin hacerlo por tantas partes, lo que decía Sebastián hace ratito. Es decir, mediante un perfil o un contorno que sea con una polilínea todo cerrado, se estira o se le da una profundidad y automáticamente ya el elemento queda listo mucho más rápido. Bien, entonces, hagamos lo siguiente. Cada uno de su equipo, por favor, vamos a realizar este contorno que tenemos en azul. Yo creo que en eso nos demoramos como 1 minuto y 10 segundos. ¿Listo? Pero ¿dónde? En 2D, sí señor, en una vista superior. Vista superior o vista top. Vamos a realizar eso con polilínea. Si de pronto, cuando ustedes estén realizando esta parte inclinada, necesitan interrumpir la construcción para que al final les quede de una manera correcta, lo pueden hacer, porque al final lo pueden. Me explico. Esta mañana, cuando hicimos el mismo ejercicio con sus compañeros, yo hice lo siguiente. Lo hice también para los compañeros que estaban en internet. Empecé a construir desde acá, siguiendo este recorrido. ¿Listo? Pero cuando me tocaba realizar estos pedacitos inclinados, por mi parte, yo interrumpí la construcción acá. Y luego realicé unas líneas de construcción que medían aquí 1, aquí medía 1, solamente para poder trazar esta línea inclinada. Después hice otras líneas, aquí arriba 1, aquí arriba 1, y poder realizar esta otra, y así proseguir la construcción. Al final, uní todo, todas las líneas, y empleamos eso para hacer la extrusión, ¿vale? No importa que les quede ahorita así por separado, porque lo podemos unir en un instante. Vamos a hacerlo nosotros también por acá, por internet. Y en nuestro caso, como comentamos aquí en el salón, yo voy a iniciar la construcción desde acá y voy a seguir este recorrido. Cuando lleguemos a estas partes inclinadas, yo por lo menos voy a trazar unas líneas de construcción aquí, con el único propósito de poder trazar esta línea inclinada que está acá. ¿Vale? Lo mismo voy a hacer en la parte superior. Estas dos líneas que miden 1 por 1. Y luego trazaré esta otra y seguiremos el proceso de construcción con líneas rectas que está acá. ¿Vale? Entonces, vamos a dirigirnos a una vista superior. Nos vamos a una vista top superior y comenzamos a dibujar. Cada cuadrito representa una unidad. Para hacerlo un poco mejor, yo voy a aumentar el grosor de la línea para que lo puedan ver con más claridad en casa. Y le voy a colocar un color diferente. En este caso, no. Vamos a hacer algo así. Hagámoslo mejor con capas. Tenemos aquí un par de capas. Capas. Entonces, creamos una capa nueva que se llame contorno y la otra se va a llamar línea segmental. Perfecto. El contorno lo vamos a hacer en este. Continuo y un mayor grosor. 50. Y la segmentada, pongámosle 30 y con una línea roja. Roja un poco más oscura. ¿Listo? Perfecto. Comencemos la construcción entonces nosotros por aquí. Trabajo con polilínea. Voy a comenzar en un segmento por acá sin ningún tipo de especificación. Hacia abajo van a ser 2 unidades. Hacia la derecha serán 2. Hacia arriba 1. Hacia la derecha 1 otra vez. Hacia abajo 1. Hacia la derecha 2. Hacia arriba 2. ¿Listo? Aquí voy a parar. Y aquí es donde voy a trabajar con estas líneas que están en color rojo. Me faltó como darles algo aquí a ustedes. Bien.
Haremos unas lineecitas por acá de referencia. Solamente. Puede quedar sin referencias. Al final sí, al final las borramos, sí señor. Uno para acá, uno para acá arriba. Con el único propósito de poder dibujar este segmento inclinado. Es el único propósito que tiene. Ahora nuevamente voy a trazar esas dos líneas de construcción en color rojo. De aquí hasta arriba uno y hacia la derecha uno también. Uno. Y ahora sí. La otra línea inclinada y sigo el proceso. ¿Perdón? ¿Por qué? Dos, uno, aquí abajo, uno, hacia izquierda son 3, hacia arriba 1, izquierda 1, abajo 2, y aquí vuelvo a parar porque va la parte inclinada. Para no tener que repetir eso, yo por lo menos voy a utilizar la herramienta de la simetría. ¿Listo? El mirror o simetría. Seleccionaré los objetos que me interesan. Enter y voy a tocar un punto medio de acá de la pieza. ¿Listo? Y ya tengo. Voy a borrar ya las líneas que no me sirven. Y así nos debería quedar la pieza. A ver cómo te quedó. Uy. Aunque aquí sí. Aquí también. Ajá. Pero tiene. Pero es que mira, no te deja la restricción. Ajá. Si quieres, por favor, volver a hacer este ladito y prende la restricción con tu mano. Ahora aquí ya quedó listo. Ya tenemos el contorno listo. Exactamente. Y ya le falta poco a mi adelante, que te falta poquito. Para proseguir. Eso sí. Ahí cuál es. Listo, rápidamente. Tenemos 15 segundos para finalizar la pieza. Ese contorno. Hola, buenas noches. Ahora sí me está quedando mejor. No, esta no es la herramienta. No, específicamente las líneas. Yo hice este con eso. Pero no es la herramienta. Porque puede ser que a lo mejor ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por el idioma o porque No, todo esto yo estaba perdida. porque eso fue lo que vimos ayer. ¿No viste la grabación de ayer? Ah, interesante. La grabación de ayer, ok, aquí está. Ayer estuvimos trabajando aquí un momentito, dale un segundo. En la primera. Okay. Anteriormente estábamos ahí. Sí. Ahora, como ya estamos en 3D, empezamos a trabajar con esta web. ¿Listo? Pero las herramientas de dibujo, dale aquí, por favor. Dibujo y modificación, las tienes en este pedacito. Dibujo y modificación. La capa la tienes por este ladito. Y ahora sí, hay otras herramientas nuevas para hacer. No, está como... Está horrible. Aquí. ¿Ok? Si quieres darlo de aquella manera, traza dos líneas de referencia, una horizontal de 1, una vertical de 1, para que te pueda dar correctamente la línea. Uno a la derecha y uno hacia la derecha. También, exactamente.
Sí. Pueden crear una línea recta y después salir en recta de la línea. En este caso sería 45. Aquí le da 45. sí. Cuando usted termina para no hacer la última línea. O hacer mejor la línea recta. Pero tendría que saber cuánto mide esa línea recta. Porque sería como que... ¿Me explico? No es uno. Es como 1,41 tanto decimal. Si de pronto tú dices, profe, si es que me encanta la geometría, la trigonometría, y yo tengo un montón de ¿Listo? Bien. Ahora sí, ya tenemos entonces nuestro perfil dibujado en este espacio o en este plano bidimensional. ¿Vale? Si de pronto a algunos de nosotros todavía nos faltó algo, no importa. Pero por lo menos atendemos un segundito por acá para que no nos perdamos cómo funciona este comando de la extrusión de los elementos. Vamos a ampliar esto. ¿Pasamos a 3D? Sí, en este momento, una vez que ya tengamos la silueta dibujada en el plano bidimensional, ahora sí nos podemos ir a una vista isométrica superior suroeste, que nos quede más o menos así. Ahí, en ese mismo donde estamos. ¿Okay? No hay que cambiar nada más. Solamente utilizamos el cubo de vistas, colocamos la vista, la isometría superior suroeste, es decir, estamos en esa esquinita del cubo y automáticamente la proyección nos quedará por acá, en esta esquinita que está por aquí. Y a partir de ahí todo el esquema, todo el espacio de trabajo va a quedar de manera isométrica. En esta punta que sería como el suroeste. Y vamos después a ver el espacio de sonido. Pero mientras tanto sigue trabajando en la superior. Bien, decíamos entonces que existe en AutoCAD una herramienta que a nosotros nos va a permitir, mediante una polilínea que esté cerrada, darle una altura o darle una profundidad para convertirlo en un elemento tridimensional. Pero antes yo voy a corroborar algo porque necesito saber si este contorno ahora sí está cerrado o aún sigue abierto. Si el contorno está abierto, el resultado de la construcción no va a ser un sólido, sino una superficie. Es decir, como decíamos ayer, solamente modelamos el cartoncito del rollo de papel de baño cuando se acaba. Solamente quedamos eso y por dentro queda completamente hueco. ¿Listo? Entonces, para hacer esa comprobación, yo lo primero y lo más sencillo es tocar un solo segmento. Y observamos cómo, en este caso, solamente estamos seleccionando este pedacito del elemento. ¿Qué quiere decir? Aún el objeto está en partes y necesitamos unificarlo todo. Para hacerlo un poco más visual, yo voy a devolverme a una vista superior. ¿Ok? Listo. Estamos un poco más cómodos aquí. Vamos a recoger esto. Dentro de las herramientas de modificación, listo, aquí tenemos las herramientas de modificación, como lo veíamos en 2D, mover, copiar, girar, hacer simetría, recortar, escalar, etc. Cuando nosotros desplegamos los comandos ocultos, hay uno de ellos que se llama join o juntar. El comando se llama join o juntar. Y este nos ayuda a unificar todas las líneas que estén sueltas siempre y cuando se estén tocando punta con punta. Si no se están tocando punta con punta, no me va a servir el comando. Bien, vamos a activar la herramienta del join o el juntar. Seleccionamos todos los objetos y le damos Enter. Aquí en modificar. Modificar, vamos a los comandos que están ocultos. Y hay como una linecita que tiene dos puntos en azul. ¿Listo? Ahora vamos a corroborar. Voy a tocar el elemento y ahora sí, todo el contorno está cerrado. ¿Perfecto?
En teoría, ahora sí nos debe salir bien. Vamos a colocarnos en una vista nuevamente isométrica superior suroeste de esta manera. Y a propósito, vamos a cambiar el estilo visual. Tenemos ahorita por defecto la estructura alámbrica 2D, el 2D wireframe. Vamos a ponernos en otro estilo visual. Utilicemos este que se llama sombreado con contornos. Haré un clic de acá. Vamos a marcar. Aquí. Aquí arribita hay un pequeño icono en negrito y dice 2D wireframe. ¿Listo? Vamos a desplegar eso, por favor. Y vamos, en este caso, vamos a probar este que se llama sombreado con contornos. ¿Listo? Perfecto. La herramienta de la extrusión nosotros la tenemos a la derecha de lo que es el box o de textura cuadrada. Es lo que tenemos acá. Aparece como extrude. En este caso, a partir de un contorno que esté cerrado, le otorgamos la altura. En este caso, pues sería la altura. Y luego ese elemento bidimensional se convertirá en un sólido tridimensional. Antes de eso, hay que corroborar cuánto debe ser la altura de la extrusión, que sería en este caso la profundidad de la extrusión. ¿Cuánto? 5 unidades. 5. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Correctamente. ¿Seguro? No, entonces son bien. Cuando cuente mal me avisen de una vez. ¿Listo? Perfecto. Tenemos aquí 5 unidades. Estas 5 unidades son las que hay que empezar a trasladar a este sólido. Activemos la herramienta de la extrusión. Seleccionamos el contorno seguido de Enter. Y luego, ahora sí nos toca darle la altura en este caso. 5, Enter. ¿Listo? Exacto, ya viene esa parte. Okay. Claro. Entonces, con medida, mira, si te das cuenta, eso Podría ser hacer como la bóveda tostadita, otros dos abajo, la parte que tiene 1, 1, 1, 2, 2 y así. En alguna Sí, eso es prueba. Ven, vamos. ¿Listo? Bien. Hemos ya podido realizar el sólido mediante la herramienta de la extrusión. Solo que ahora este elemento todavía no tiene la posición final que aparece en el ejercicio. Si revisamos nuevamente el PDF, observamos que esto tiene una orientación diferente a la que tenemos allá. ¿Listo? Literalmente nos toca hacer una rotación porque, permítanme tu libreta, porque el objeto ahorita se encuentra así y nosotros necesitamos ponerlo así, parado. Literalmente ese es el proceso. ¿Ok? Vamos a ver ahora, para poder hacer esta parte del ejercicio, unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros bastante en este proceso de empezar a modificar elementos en el sentido de rotar, mover o escalar. Estas herramientas se encuentran a la derecha en la cinta de opciones y tienen el nombre de Gizmo. Tiene una pequeña, el icono es como una especie de hexágono con 3 líneas a colores, además de las blancas. Ajá, exactamente. Estas herramientas, vamos a señalarlas por acá.
son las que tenemos aquí. ¿Listo? Estas herramientas del mismo nos ayudarán a nosotros a hacer 3 operaciones o 3 funciones básicas en cuanto a modificación de objetos. La primera es el desplazamiento o movimiento, la segunda es la rotación y la tercera es el escalado. Por lo general esta última se utiliza muy poco, honestamente. Las más empleadas son las 2 primeras, la del movimiento y la de la rotación. Voy a utilizar nuevamente tu libreta, con tu permiso. Imaginemos que este es nuestro objeto. ¿Listo? Y veamos a ver cómo es que funciona este gizmo de movimiento. Cuando nosotros empleamos esta herramienta, resulta que AutoCAD intenta crearnos unas especies de rieles sobre los ejes que nosotros estamos seleccionando. Por ejemplo, cuando tenemos este sólido y lo seleccionamos automáticamente, si estamos en una vista 3D, AutoCAD nos va a mostrar el gizmo. Por defecto, siempre viene mostrándonos el gizmo. Es un pequeño elemento que se parece muchísimo al, aquí lo oculté, al UCS del sistema, es decir, a las coordenadas X, Y y Z. A ese pequeño icono se parece. En ese caso, cuando nosotros seleccionamos en el gizmo el eje X, que vendría siendo el rojo, automáticamente AutoCAD nos dibuja un riel sobre el eje X y el único desplazamiento que puedo hacer es este. Solamente este. Por mucho que yo mueva el cursor en otros lados, el único desplazamiento va a ser este. Si nosotros colocamos el cursor y hacemos clic sobre el eje Y, que sería por acá, el riel lo coloca por este lado y el desplazamiento solamente va a poder hacer en este sentido. Y si nosotros seleccionamos el eje Z, que es el eje en color azul, entonces el riel se coloca en este sentido y el único desplazamiento que voy a poder hacer es este. Es decir, el movimiento, en este caso del gizmo, se restringe solo a los 3 ejes, eje X, eje Y y eje Z, única y exclusivamente, ¿vale? Hasta este punto vamos bien, vamos claros con la idea y ahorita lo probamos. El siguiente gizmo que aparece ahí es el de rotación y aparecerán 3 circunferencias de colores, cada una señalada con su eje correspondiente. Una circunferencia roja que es para X, una circunferencia verde para Y y una circunferencia azul para Z. Cuando seleccionamos el objeto y tenemos el gizmo de rotación, aparecerán 3 circunferencias como si fuera una especie de átomo, digámoslo de esa manera. Si nosotros seleccionamos la circunferencia roja, que es la que corresponde a X, es como si AutoCAD le clavara unas estacas a este objeto y a través de este eje solamente voy a poder ejecutar este proceso de rotación. Cuando nosotros seleccionamos la circunferencia azul, que es la de Y, entonces ese va a ser el eje fijo de rotación y el proceso va a ser solamente lo que estoy realizando con la libreta de vídeo. Y si fuese la circunferencia azul, que es el eje Z, es decir, el de aquí arriba, entonces el proceso de rotación es como si fuera un disco de vinilo, es este tal cual. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Los gizmos nos ayudan a restringir o el movimiento o la rotación en función a los ejes que nosotros estemos seleccionando. Paréntesis importante, el gizmo solamente aparece con los estilos visuales que tengan que ver con 3D. Conceptual, realítico, sombreado, sombreado con contorno, esbozo, rayos X, estructura alámbrica 3D. Solamente se ve con ellos. Con el único estilo visual donde no se ve el gizmo es la estructura alámbrica 2D. ¿Listo? Por mucho que nosotros toquemos el elemento, el gizmo en esa visualización de 2D no nos va a aparecer. Entonces, vamos a probar a ver cómo funciona esta herramienta. Primeramente, vamos a dirigirnos al estilo visual estructura alámbrica 2D, por favor. Estilo visual estructura alámbrica 2D. Y debemos estar viendo algo similar a lo que tenemos en pantalla. Si hacemos una órbita, vemos cómo nos está quedando el sólido. ¿Listo? Sí, estructura alámbrica 2D. Aquí arriba, donde estamos al inicio. ¿Listo? Bien. Yo a propósito voy a seleccionar el objeto.
y observo que aquí no hay absolutamente nada adicional, exceptuando los punticos azules que ya vienen por defecto en la pieza. ¿Listo? Ahora, voy a cancelar selección y me voy a dirigir a otro estilo visual que sea en 3D. Por ejemplo, conceptual. Ahora, nuevamente, voy a seleccionar el objeto y ahora sí, se aprecia el gizmo por acá. Este elemento que está acá es el gizmo de movimiento. ¿Listo? Fíjense que se parece muchísimo al UCS que tenemos acá. De hecho, AutoCAD le coloca exactamente los mismos colores para que no se nos vayan a despistar quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z. No pasa nada si me salen con el color. No debería salir con otro color. En blanco. Ah, si es en blanco, si esto sale en blanco, es porque todavía estamos en el estilo visual de 2D. En el 2D wireframe. Tendríamos que ponerle otro, por lo menos aquí conceptual, o cualquier otro. Ahora sí, ya aquí se ve este. Y cuando seleccionas algo, ahí está, este es el mismo de movimiento. Perfecto. En este caso, si nosotros seleccionamos la flecha roja, que es la que corresponde a X, observemos que se dibuja como si fuese un riel imaginario. Y a partir de este riel, haciendo un clic sobre él, yo puedo restringir el movimiento solamente siguiendo el eje X. Si tocamos en este caso la línea verde, que es el eje Y, el movimiento solamente se restringe utilizando este eje. Y si fuese el azul, que es el eje Z, entonces el desplazamiento se hará solamente hacia arriba o hacia abajo. Claro, empiezo con el eje X, en este caso la flecha roja. ¿Listo? Solamente puedo mover a la derecha o a la izquierda, es decir, siguiendo como si fuera el riel el eje X. Si presiono o si hago un clic sobre la línea verde, que es la Y, entonces solamente puedo mover como hacia adelante y hacia atrás. Y si seleccionamos el eje Z, que es el azul en este caso, solamente podremos mover hacia abajo y hacia arriba. Solamente eso. ¿Perfecto? Adicionalmente, del gizmo de movimiento tenemos el gizmo de rotación. Yo no voy a quitar la selección para que veamos el cambio. El gizmo de rotación, y ahora observamos el elemento que nos sale acá para poder realizar la rotación en función a un eje. Tenemos los tres ejes desmarcados con los respectivos colores. ¿Qué quiere decir? Que si seleccionamos la línea roja que corresponde al eje X, será entonces el eje X quien nos va a servir como eje de giro, valga la redundancia. Si tocamos la circunferencia verde, que es el Y, en este caso sería el eje Y quien nos va a servir como eje de giro. Y si tocamos el eje Z o la circunferencia en color azul, entonces este será el proceso de rotación. Cuando trabajamos este gizmo de rotación, les puede ayudar mucho, solo si ustedes quieren, la restricción ortogonal, porque esta les brindará a ustedes como saltos a 90 grados directamente. No hay que colocar el valor con el teclado, sino simplemente moviendo el cursor, AutoCAD nos dará brincos de 90 grados. Ahora sí, pregunta quién se le quiere ser millonario. Ajá, ya se adelantó, ya se llevó el premio. Échenle $2. ¿Ok? En ese caso, hay que empezar a decidir cuál de los tres ejes es el que nos va a ayudar a realizar la correcta rotación. Voy a volver a utilizar, perdóname, Víctor. Imaginemos que este es el sólido y está así, es decir, la forma de la X está de esta manera. ¿Ok? El elemento está así y tenemos que llevarlo a esta posición. Si nosotros giramos en el eje X, este va a ser el resultado. Si giramos en el eje Y, que es el que está de este lado, la rotación será lo que estoy haciendo con la libreta. Y si utilizo el eje Z para hacer la rotación, este va a ser el resultado. Entonces, en efecto, el eje que me da el resultado correcto tiene que ser el X, porque lo que necesito es hacer en este proceso, literalmente hablando. ¿Listo? Entonces vamos a intentarlo. Utilicemos la circunferencia roja, gracias Víctor. La circunferencia roja, que es la del eje X,
prendemos restricción ortogonal para que automáticamente AutoCAD nos dé los brincos de 90 grados y paramos la pieza enseguida. ¿Listo? Utilizamos en este caso la circunferencia roja, ya prendimos restricción ortogonal, hacemos un clic sobre ella y enseguida paramos la pieza y un clic para confirmar. Escape para cancelar selección y eso es todo. Y el resultado nos tuvo que haber quedado de esta manera. Si nos vamos a una vista frontal, lo que realizó Luis hace ratico, deberíamos estar viendo el elemento literalmente como lo hizo él en el tablero. Exactamente como lo hizo él en el tablero. Si nos vamos a una vista superior, esto es lo que debemos estar observando. Y si nos vamos a la vista isométrica, como la tenemos en el PDF, deberíamos tenerlo así, de la misma manera. Vamos a compararlos. Está más grande del PDF. Exactamente. Se quedó mal. No puede ser. ¿Listo? Mentira, le quedó bien. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otras herramientas adicionales para empezar a trabajar más formas en cómo empezar a modelar un objeto. ¿Listo? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, más dudas, más preguntas, más inquietudes, más comentarios. ¿No te salió? Me toca ver la clase no como de estado. Pero no digas que no haremos. Ok. Primeramente, vamos a hacer algo. Se nos cambió la posición de UCS. Si esto se descontrola primeramente, vamos aquí a las coordenadas que tiene el mapa mundo, o el globo terráqueo, y luego nos vamos a una vista superior para ver todo el lote, primeramente. Ahora, empezamos a hacer el dibujo con lo que es la colina. Prendemos la restricción ortogonal para que la línea no vaya a quedar derecha. Podemos empezar a trabajar. En este caso, puedes empezar a dibujar desde aquí todo esto, hasta llegar por lo menos hasta este lado. Pero si está, así lo viste de al lado. ¿Ok? Pero ahí hay algo que no quedó bien porque quedó como superficie. ¿Ok? Vamos a intentarlo hacer rápidamente, por favor. Hacia arriba, 2 unidades. Escribimos 2 y le damos enter. Ok. Creo que estamos un poquito lejos. Ahora sí, a la derecha nos toca hacer 2 unidades. Movemos el cursor hacia abajo. Cuando ves la partición aquí, ahora sí, 1 unidad hacia abajo. ¿Enter? Enter. Listo. Ahora, hacia la derecha, dice ahí que son 3 unidades. Perfecto. Hacia arriba, 1 unidad. Hacia la derecha, 1 unidad también. Hacia abajo, viene entonces ahora este pedacito. 2 unidades. Quedó diferente. Creo que acá son 2. Sí, así ya me acabo de dar cuenta ahorita, no importa, ahora lo acomodo. Hacia abajo, no importa, 2. En este caso, una forma sencilla de hacerlo es, primero parar el comando, detenerlo con escape, y luego, con otra construcción aparte, dibujar a partir de aquí una línea horizontal de 1 y luego una línea vertical de 1, volver a cancelar el comando y luego ahora sí dibujar la línea inclinada. Vamos a intentarlo rápidamente para que salga la línea inclinada en serio. No, primeramente hacia allá, como lo estamos haciendo. Nuevamente, comando línea o línea. De aquí hacia allá, una unidad. No, primero un clic inicial. Hacia allá, una unidad. Hacia abajo, una unidad también. Cancelamos el comando. Ahora sí podemos dibujar una línea que vaya desde este punto hasta este punto. Otra línea nueva. De ahí, correctamente. Perfecto. Escape para cancelar. Ahora repetimos el proceso. Otra línea recta abajo de 1, una línea horizontal de 1 también, para hacer el otro pedacito de 1. Abajo 1. A la derecha. Cancelamos comando 1 y volvemos a hacer la otra. Ahora sí, un segundo. Y ahora sí que ya estamos de este lado, bajamos 2, a este lado 2, vamos siguiendo la construcción hasta que lleguemos aquí.
y podemos repetir el proceso, ¿vale? Rápidamente. Sí. Exacto. Exacto. Si tenemos este detalle, el comando no funciona. Aquí, porque está apagado. Nos toca aprender el bajón, el punto medio también nos va a servir, que puede servir de pronto al centro, y de pronto para iniciar. ¿Okay? Ahora, intenta nuevamente una línea, partiendo del punto de el otro. ¿Cómo la ven? Voy cambiando el icono por el chip. Ahí. ¿Listo? Izquierda 2. Arriba 2 también. Ahí ya puedes cancelar. Estas dos líneas horizontales ya no puedo poner. Ni esa, ni esta, ni esta, ni esta. ¿Dónde puedes hacer? Remover solo ahora te quita el proceso aquí para construir. El rojo de Porque el contorno y ese es el resultado interesante. Creamos solamente el cartoncito de papel de baño cuando se acabó. Quedó hueco por dentro, solamente creaste la cara. Dale, como de eso. Intenta acomodar ese detalle y al par le dices hay que ver creo que será ahorita. Intenta acercarte. Entonces primero corrígelo, luego aplica el guión para cerrar y luego después de eso, ahí sí lo puedes hacer. ¿Listo? las líneas cuando dice Y ahora eso todavía no, ahorita la acomodamos. Si no se borra con eso, entonces dale directamente con el borrador. Pero ya después usted ya después usted ya no se compara, ¿no? Por particiones. O sea, si usted quiere seleccionar el frente. pues no el color de cada color. Pero ya después que usted lo ¿sabe qué usted puede hacer? Seleccionamos. La misma.
Lo mismo. Ahora sí nos toca unir los dos puntitos. Seleccionamos todo. Toquemos una línea para ver si podemos seleccionar. Ahí. Ahora sí, vamos a una visualización. Pues a ver, vamos a darle ese magnífico de seleccionado. Vamos a ver con la otra. ¿Cómo vamos? No, mira un poquitito como si tuvieran en mano una pelota. Ahí, escapa y con la rodilla. Ahora sí, intentemos hacer el tocamos el elemento. Y ahora sí, la distancia de 5. Y a lo que te queda es simplemente el mismo. Bien, continuamos entonces antes que nos termine nuestra hora. ¿Listo? Ya hemos entonces empezado a practicar la herramienta de la extrusión y el comando del gizmo para empezar a hacer estas operaciones de desplazamiento y de rotación. Vamos a intentar ahora hacer lo siguiente. Nos acordamos de esto que está acá. Obvio, ¿cierto? Ok. Vamos a intentar realizar el modelo tridimensional de esta pieza que está ahí. ¿Listo? Es decir, nos debería quedar más o menos como esta que está acá. Obviamente sin materiales, pero nos debería quedar más o menos así. Como todavía falta unos comandos que nos van a ayudar a hacer la parte circular, por lo menos la parte inferior que parece como una especie de U o una especie de C, eso ya lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces, intentemos por favor analizar esta pieza en función a los planos bidimensionales que ya ustedes tienen. Y veamos en función a los comandos que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy. De textura cuadrada, cilindro, esfera, cono, cuña, extrusión, de pronto el gizmo. ¿Listo? Intentemos con esas herramientas cómo se nos ocurre a nosotros llegar a construir este elemento que tiene como una forma de C más o menos. Una C que apunta hacia abajo. Es decir, intentamos más o menos hacer este elemento nomás. ¿Listo? Hasta ahorita. Si necesitáramos hacer nosotros el desglose o la descomposición solamente de esta parte, que es la base, ¿cómo se nos ocurre pudiésemos llegar a ese resultado? Intentemos analizar bien el ejercicio, la pieza, solamente lo que estoy marcando en color magenta, solamente eso. La parte de curva de arriba hasta ahorita no. Una opción podría ser por secciones, por extrusión. Perdón. Dice Andrés que se podría hacer la parte frontal, todo este perfil, y luego, como dice Víctor, hacer una extrusión parecida a lo que estamos haciendo acá. ¿Listo? Pregunta rápida. ¿Este perfil frontal lo tenemos nosotros dibujado? Sí, en la vista se puede. En lo que hicieron ustedes ayer, desde ayer, ¿cierto? Es decir, en teoría, si todo está bien, ese perfil ya está listo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Unir las líneas, porque lo más seguro es que estén sueltas. Es la única particularidad. Unir las líneas con el comando join, darle la extrusión o la profundidad y listo. Hacerle el giro como lo acabamos de hacer acá. ¿Vale? Pregunta rápida. ¿Ese dibujo lo tenemos ahorita a mano? ¿No? ¿Sí o no?
O pero si podemos, o de la plataforma, lo que cargaron ustedes, creo que pueden descargar. O también, ¿listo? Porque ahorita lo que necesitamos literalmente es esto. El perfil frontal y a partir del perfil frontal darle la profundidad y ya el elemento empieza a ir tomando forma, ¿vale? Yo voy a intentar hacerlo rápidamente. Yo voy a buscar aquí algún ejercicio de las que ya estén descargados de alguno de los compañeros. Utilicemos este. Ok. Y para no confundir, primeramente guardemos esto. Y pongámosle perfil frontal. Guardemos en 2003. ¿Listo? Voy a borrar esto. Voy a borrar este otro. Voy a borrar acotamientos, texturas, líneas ocultas. Todo eso lo voy a borrar ahorita porque para lo que vamos a hacer no nos va a hacer falta. Entonces solamente voy a dejar estas líneas en color naranja y todo lo demás ahorita lo voy a borrar. Ok, tengamos todo. ¿Cuál es borrar? Ah. La silueta. Ajá, solamente la silueta. Hasta ahorita solamente esto no va a hacer falta. De hecho, lo de arriba inclusive todavía no nos va a hacer falta. Hasta ahorita solamente va a ser esto. ¿Ok? Vamos a guardarlo nuevamente. Y cualquier cosa, pues yo lo comparto por acá por el Zoom para aquellos que quieran practicarlo ahorita. En reunión. Ah, caramba, perdón. Ok, ahí lo pasé por el chat del Zoom para aquellos que quieran practicar de una vez. ¿Listo? Perfil frontal. Aquí está. Veamos entonces cuáles son las medidas que yo necesito para poder extruir correctamente esta pieza. ¿A quién? No, a la plataforma. Ah, la clase ya, listo. ¿Ok? Listo. Aquí yo entonces tengo el PDF donde están las medidas. Pregunta, ¿cuál sería entonces la medida que nos va a servir a nosotros para poder realizar la correcta extrusión de ese perfil? 60. 60 es donde, Víctor. La profundidad, arriba la vista de arriba. En la vista de arriba. Esto, literalmente. Porque lo que estamos mostrando con ese perfil es la silueta de adelante. Es decir, el objeto lo estoy viendo desde el frente. Tengo que darle la profundidad, es decir, de aquí hacia el fondo. Y literalmente esa medida son 60. 60 unidades o 60 centímetros, 60 metros, la unidad que quieran ponerle ahora. Simplemente unidades. Entonces, sencillamente, el primer paso sería unir los segmentos con el comando join. Es lo primero que nos toca hacer. Voy a seleccionar todo y voy literalmente a deseleccionar estos dos. Enter. Voy a corroborar, este quedó unido, pero este todavía no. Vamos a ver qué pasó por aquí. Vamos a ver. Listo, parece que ahora sí está unido. ¿Ok? Vamos a irnos a una vista tridimensional y cambiemos el estilo visual a algo un poquito más 3D. Activamos la herramienta de la extrusión. Y esto tiene que ser 60. Al final ya vamos lo que es simplemente a rotar y a ponerlo en su posición correcta. ¿Listo? Aquí está. Ajá. Todavía no lo hemos visto, pero faltarían los huequitos. ¿Ok? Vamos entonces a ver cómo poder trabajar esas otras herramientas dentro de AutoCAD. Y para eso necesito lo siguiente. Atentos por acá. Necesito que dibujemos, por favor, unos cuadrados que midan 5 por 5. Y que estos cuadrados tengan esta posición uno con el otro.
¿Listo? Dibujemos por favor rápidamente esto. Dos cuadrados de 5 por 5 y que estén más o menos ubicados en esa posición que yo estoy mostrando ahí en el televisor. Cuadrados de 5 por 5. Y cuando lo tengamos listos, vamos a hacer una copia de esto hacia un lado. Copiamos esto un poquito más hacia la derecha, ¿vale? Listo. Necesitamos ahorita rápidamente esto en la vista superior, en el plano de piso de AutoCAD. Dos cuadrados que midan 5 por 5 y ellos dos estén como que unidos por una esquinita uno con el otro. ¿Vale? Rápidamente, por favor. Cuando tengamos los dos primeros, simplemente le damos copia y nos lo llevamos hacia el lado. Ok, ahorita pero también me pasó algo parecido. Yo iba a unir y volteé una partecita que no me quiso me tocó volver a estar el comando. Pero ahí pasó de 60 o 70, por favor. Es casi sale por el comando de no quiero unir todo con el yo, selecciona todo. Y luego con Shift te seleccionas esta y naturalmente para la opción. Vamos a ver. Excelente. ¿Listo? Ya tenemos los dos cuadrados en la pantalla. ¿Y cuánto era? 5 por 5. Cuadrados de 5 por 5 rápidamente. Perfecto. No, la que necesitamos ahorita. Así. Por ahorita va a ser de esa manera. De igual forma, esas dos linecitas a futuro les van a servir. Es decir, que si las dejan, no va a haber problema. ¿Vale? No, no va a pasar nada. No pasa nada. Vas a tener las linecitas en el aire, pero te van a servir así más adelante. Seleccionar todo y con Shift vas a deseleccionar esta y esta. Con Shift vas a presionar Shift y vas a tocar esta y esta. Sí, pero con Shift pues, ese es para deseleccionar. Vemos dentro para el Shift. Y si no lo haces, podría haber de pronto un posible error de podría ser. Vamos a acercarnos. Eso es pequeñito, pero que no va más adelante. Todo tiene que estar junta con punto de micrófono. Si no está junta con punta, no vamos a poder hacer eso. Hay que correr primero. Muy bien, sigamos entonces nosotros. Aquí tenemos unos cuadrados y con ellos vamos a empezar a practicar algo adicional. Para eso yo voy a dirigirme ahora a una vista isométrica superior suroeste y voy a realizar una extrusión de esos dos cuadrados. Luis. Disculpe, profe, ¿cómo lo sumo aquí? ¿De qué distancia hay alguna distancia? No, algo haces al otro, no importa. Solamente que estén un poquito unidos por un metro, ¿vale? Bien, en ese caso, cuando ya tengamos los dos cuadrados listos, vamos a extruir uno a 5 unidades de altura
y el otro lo vamos a extruir a 3 unidades de altura. Es decir, uno no va a quedar más alto que otro, dicho de otra palabra. ¿Vale? Uno a 3 y el otro a 5. Ustedes deciden cuál de los dos, no pasa nada. Vamos a utilizar, en este caso, el de adelante. Lo voy a extruir a 3. Y vamos a moverme un poquito con la órbita. Vamos a cambiar el estilo visual. Y luego el otro lo voy a extruir así. Nos tiene que quedar literalmente como lo que estoy mostrando ahorita aquí en la pantalla. ¿Listo? Se tienen que visualizar de esa manera, como uno fusionado por una esquinita con el otro. ¿Vale? Para probar ahora estas herramientas que están junto con la suma. Bien, ayer nosotros estuvimos probando una herramienta que nos ayudaba a sumar o unir sólidos o juntar sólidos. Era la herramienta de la unión. Sin embargo, ahora vamos a ver otras dos que están debajo de estas. El comando de la unión lo teníamos por aquí arriba, donde dice la división de sólidos. Habían como 2 cubitos que se estaban fusionando uno con el otro por un esquina. Debajo de la unión de sólidos tenemos uno que se llama sustracción de sólidos. Y debajo de ese tenemos el tercero que se llama la intersección de sólidos. Son 3 herramientas que en muchos libros y en muchos programas de modelado se conocen como las operaciones booleanas. Sumar, restar e intersección de sólidos. Es lo que podemos realizar con estas 3. Ayer vimos cómo podemos sumar. Hoy vamos a ver cómo poder restar un sólido con el otro. No me acuerdo de lo de sumar. ¿Lo de sumar? No. Ah, bueno, no fue una vez. Entonces no fue con la mañana. ¿Listo? Entonces lo vemos una vez los 3. Nosotros en AutoCAD tenemos la posibilidad, pensé que habíamos visto el de la suma ayer, perdón. Podemos hacer unión de sólidos siempre y cuando estos sólidos se estén tocando o cara con cara o que por lo menos tengan un poquito de masa uno junto con el otro. Es la única condición. Si están separados, lo más seguro es que AutoCAD no los deje sumar. Tienen que estar siempre con algún tipo de contacto o de penetración uno con el otro. El proceso es simplemente sencillo. Activamos primeramente la herramienta de la suma de sólidos. Seleccionamos los dos, en este caso los 2 elementos que van a unirse o a fusionarse y posteriormente le damos Enter y automáticamente todo se convierte en un único elemento. Yo lo voy a colocar aquí en un modo de rayos X. ¿Listo? Veamos cómo está. El comando que estamos haciendo ahorita referencia son ellos 3. El de arriba es de suma, el del medio es de resta y el último de abajo es de la edición de sólidos, intersección de sólidos. Comencemos con el de suma. Activamos la suma, seleccionamos los 2 objetos, le damos Enter y automáticamente ahora esto pasó a ser un único elemento. Si ustedes tocan algo... ¿Observar la diferencia mejor se ve antes en rayos X? Se ve. A mí siempre me gusta ponerle el rayos X primero porque ahí se ve mucho más, por lo menos en esta clase se ve más. Aquí no seleccionado y se ve la diferencia. Exactamente. Ahí se ve mucho más la diferencia que si estamos en otro estilo visual. ¿Listo? Este comando nos ayuda a hacer ese proceso. Sin embargo, una sugerencia para ustedes. Necesitamos que los elementos que ustedes vayan a unir, mi sugerencia es que lo hagan casi en los últimos procesos cuando estén terminando la pieza. Porque a veces cuando nosotros sumamos sólidos o unimos sólidos y de pronto caemos en cuenta que pudimos haber cometido algún error en el modelado, intentar corregir esto que ya está unido, no es que es complejo, pero me va a requerir un poco de tiempo adicional. En cambio, si llega un momento en el proceso de modelado en que alguna de las 2 piezas estaba incorrecta, es un poco más sencillo de pronto borrar una y volverla a hacer de manera correcta para que al final todo me quede bien. Sí se puede hacer, pero como digo,
siempre puede requerirnos un poco más de tiempo de lo habitual. Entonces, mi sugerencia es siempre que nos quede al último proceso, cuando ya todo está listo para entregar, sumamos todo y ahí finalizó el ejercicio. ¿Listo? Este es el primer comando que nos ayuda a hacer esta operación de la unión o la suma de sólidos. Viene ahora el siguiente, que es la resta. Y para la resta yo lo ilustro normalmente con este ejemplo. Si yo les digo o les pregunto a ustedes cuánto es 5 menos 3, ¿cuál es el resultado? 2. Pero si yo les digo 3 menos 5, ¿cuánto es el resultado? Menos 2. ¿Listo? Matemáticamente hablando, ese es el resultado. En AutoCAD pasa algo parecido a ese. Es decir, en el proceso de restar un sólido con el otro, va a importar quién va a estar, vamos a decir, en el momento de una resta, quién es el que va a estar arriba y quién es el que va a estar abajo. Es decir, cuando estamos en un modelado, ¿a quién le voy a restar contenido y cuál es el objeto que va a restar contenido? Eso sí es importante saberlo cuando estamos haciendo una resta de sólidos. En este caso, voy a darle un momento de deshacer para volverlo a tener en su posición original. En este caso, yo voy a aplicar aquí lo que es la resta de sólidos. Y lo voy a hacer 2 veces. Es decir, a este grande le voy a restar el contenido de este sólido pequeño para que observemos el primer resultado. Y luego voy a repetir el proceso de manera inversa. A este sólido pequeño le voy a restar el contenido de este grande para que veamos entonces el otro resultado que aparecerá en pantalla. Si hacemos el primero, vamos a cambiar el estilo visual un momento. Y pongámosle algo como este. ¿Listo? Que se ve mucho más claro. Si yo les muestro estos sólidos aquí en pantalla, y les pregunto, ¿cómo será el resultado? Intentemos imaginarlo. ¿Cómo será el resultado si al sólido grande le restamos el contenido del sólido pequeño? ¿Cuál podría ser el resultado? ¿Qué con un cuerpo? Andrés dice... O sea, ¿qué les pasa? El recuadro fue pequeño. ¿Cuál recuadro diría? ¿Esto? ¿Este pedacito? Va por ahí, va por ahí. ¿Qué dice Víctor? Había dicho... Ajá, quedaría como esto, con una especie de huequito, como si fuera un local comercial que esté en esquina, una esquinera. ¿Listo? Sería algo como eso. Si hacemos el proceso inverso, es decir, al sólido pequeño le vamos a quitar el contenido del sólido grande, entonces, ¿cuál podría ser el resultado? Como una esquina o como una L, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a intentar a ver si ya lo que estuvimos imaginando estaba correcto. Comencemos entonces. Comando de la resta o sustracción de sólidos. En este caso, observemos la ilustración. En primer lugar, siempre debemos seleccionar el sólido a quien le vamos a quitar contenido. Siempre es ese orden. En primer lugar, siempre es al sólido a quien le vamos a quitar contenido. Y luego, en segundo lugar, ¿cuál es el sólido que va a quitar contenido? Parece un jueguito de palabras, ¿listo? Pero funciona de esa manera. Activamos entonces por acá el comando de la resta. Yo voy a hacer la primera modalidad. Al grande le voy a restar el contenido del pequeño. Quiere decir, selecciono primeramente el grande, Enter, y ahora selecciono el pequeño para que se vaya ese contenido. Enter. Y este es el resultado. ¿Se parece a lo que teníamos en mente ahorita? Literalmente, como si fuera un local que decían ahorita de esquinero. Perfecto. Ahora yo voy a revertir el proceso y lo voy a hacer a la inversa. Al pequeño es el que le voy a restar el sólido grande. Nuevamente sustracción y digo al sólido pequeño, Enter. Le voy a restar el sólido grande, Enter. Y entonces observemos el resultado. ¿Era lo que teníamos en mente ahorita? Literalmente hablando, sí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de restas, aquí sí va a interferir el orden a quién selecciono primero y a quién selecciono después. El primero siempre es a quien le voy a quitar contenido. Y el segundo es lo que me va a ayudar a quitar el contenido. ¿Vale? Por último, tenemos el tercero que está en la parte de abajo, que también es bastante sencillo. Es simplemente para que AutoCAD nos deje el sólido común que hay entre dos
o más elementos. Pero no entendí, o sea, la resta que significa porque un sólido grande tenía 5 átomos. AutoCAD lo que hace es eliminarlo de ahí, incluyendo si hay, buenas noches, si hay una masa que está con otro sólido, indistintamente a él. Es como si tú tuvieras una manzana y a esa manzana le pegas un mordisco. ¿Listo? Entonces, al pegarle el mordisco queda el hueco que hicieron tus dientes porque el contenido ya lo tienes en la boca. No importa las medidas que tengas entre todos. No importa las medidas. Lo que va a importar ahí es simplemente la masa. La masa que pueda estar una con la otra, básicamente. ¿Listo? Y lo que es la intersección de sólidos, AutoCAD lo que nos va a dejar es simplemente la masa que hay en común entre un elemento y otro. Por ejemplo, lo que están compartiendo literalmente hablando. Yo voy a retornar a esto y me voy a ir a una vista de rayos X. Si yo intento visualizar estos dos elementos, yo pudiese más o menos intuir que aquí hay algo que es lo común que hay entre ellos dos. Este pedacito que estoy señalando acá con color magenta. AutoCAD tiene la posibilidad de dejarnos como sólido resultante lo que hay en común con dos elementos ya existentes. Por ejemplo, observemos la ilustración. Tenemos un primer elemento señalado o dibujado con color verde. Tiene unas características específicas. Y tiene otro elemento que se está intersectando en color gris. El resultado de ellos dos sería lo que tenemos a la derecha, el elemento que ya está todo curvo, que está en como un color rojo o naranja, más o menos así. ¿Listo? Ese va a ser el resultado de esta operación. Vamos a activarlo por acá. Seleccionamos de una vez los dos elementos y le damos Enter. Automáticamente el programa solamente va a dejar la masa que había en común entre ellos dos. Perfecto. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, dudas, preguntas, inquietudes con estas tres operaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con ellas tres? ¿Vamos bien? Si hacemos un examen de suma, resta e intersección, todos sacamos 5. Hoy no. Hoy no digo nada. ¿Ok? Con empanadas y todo, con empanadas y quito. ¿Listo? Bien. Antes de finalizar nuestra sesión de hoy, que tenemos unos minuticos más, les voy a mostrar otra herramienta adicional también para poder empezar a crear sólidos, pero ahora no necesariamente necesitamos contar con una polilínea cerrada. Pueden ser elementos que simplemente o contornos que se estén cruzando y yo puedo a partir de ellos convertirlos en un sólido. Me explico. Imaginemos que nosotros tengamos esto acá. Imaginemos que tengamos un triángulo, ¿listo? Con una característica o una medida específica, ¿listo? Adicionalmente a esto, tenemos por acá una circunferencia. Pregunto, si nosotros tuviésemos la necesidad de utilizar solo esta porción para convertirla en un sólido, ¿cómo se nos ocurre? Si solamente tenemos la necesidad de utilizar esta porción que está en común entre ellos dos para convertirlo luego, este contorno en sólido, ¿cómo se nos ocurriría? Intersección no, porque es para sólidos. La que acabé de utilizar, la de la intersección. No, porque esa es para sólido. Y esto es simplemente lineal bidimensional. No sirve todavía. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Borrar qué cosa? Lo que son. Es decir, intentar recortar todo esto, ¿cierto? Sí. ¿Listo? Cuando tenga lo del medio, puedo utilizar la herramienta del join, que me quede todo bien cerrado, con una instrucción, lo levanto. Podría ser una posible solución. Sin embargo, hay otra herramienta que está ahí al ladito de la extrusión, que nos va a permitir, sin necesidad de hacer ese proceso, nosotros posicionar el cursor dentro de esta región y automáticamente darle una altura para poder crear un sólido a partir de esos dos contornos. Esa herramienta se llama Press Pull, en español aparece como presionar tirar, se encuentra a la derecha de la extrusión.
Es un pequeño cubito que tiene como 3 flechas, una hacia arriba, una hacia la derecha y una hacia el fondo. ¿Vimos el icono? Perfecto. Vamos a probar este comando con estas 2 siluetas que tenemos aquí. Si nosotros analizamos esas 2 siluetas de esos 2 cuadrados, tenemos una por acá y tenemos otra por acá. ¿Cuántas regiones cerradas nosotros podemos encontrar aquí? 3. ¿Cuáles serían esas 3? El centro sería una, correcto. Y esta podría ser la otra y esta podría ser la otra, ¿cierto? De hecho es así. Si esto lo tenemos, que de hecho debe estar en nuestra pantalla, nosotros podemos utilizar en AutoCAD la herramienta del Press Pull y pudiésemos utilizar este perfil para convertirlo en un sólido. Podemos utilizar este otro perfil del medio para crear otro sólido distinto y luego utilizar el siguiente perfil para un tercer sólido completamente diferente, sin necesidad de estar creando otras polilíneas cerradas. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. Esta porción vamos a extruirla a 3 unidades. La del medio vamos a extruirla a 5.5 y la última vamos a extruirla a 10. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. Activamos por favor la herramienta del Press Pull o presionar tirar. Y simplemente vamos a colocar el cursor en medio de esa porción. Vamos a cambiar un momentico el grosor. Y cambiémosles el color un momento. Perdón. Para que se pueda visualizar mejor. Listo. ¿Listo? Aquí está. Nuevamente Press Pull. Y vamos a colocar el cursor en la primera porción, la que tiene 3. Observemos que AutoCAD intenta sombrear con color azul donde consigue un límite. Ahora sí, podemos hacer un clic sobre esa porción y darle la altura que nosotros necesitamos, en este caso 3. Enter. Perfecto. Escape porque ya finalizamos ese proceso. Ahora vamos a hacer el del medio, pero resulta que esta ubicación como que no nos favorece. Vamos a realizar una pequeña órbita para visualizar la parte de atrás, que estamos más cómodos. ¿Listo? Aquí sí. Aquí estamos ahora sí mucho más cómodos. Activamos nuevamente la herramienta del Press Pull, presionar, tirar, y nos vamos a la del medio. Hacemos un clic para confirmar, movemos el cursor hacia arriba, 5.5. Perfecto. Ya tenemos la segunda extrusión, vamos ahora con la última. Nuevamente, Press Pull o presionar, tirar. Seleccionamos el contorno, Enter para confirmarlo. Levantamos y le damos la altura correspondiente, que son 10. Listo. Y este tuvo que haber sido el resultado del modelado. Perfecto. Esta herramienta de Press Pull tiene 2 funciones. La primera es la que acabamos de probar ahorita. Es decir, a partir de unos contornos que se estén cruzando, yo puedo ir empezando a generar otros sólidos distintos. Esa es la primera función que tiene. Y la segunda función es que cuando ya yo tengo un sólido creado, como por ejemplo lo que tenemos ahí en pantalla, donde hayan caras planas, AutoCAD va a poder jalar esa cara o va a poder presionar esa cara para hacer transformaciones de ese sólido que tenemos ahí. Vamos a probarlo un momento. Voy a ir otra vez a la herramienta del Press Pull o presionar, tirar, y me voy a acercar a esta cara que tengo a la derecha. Observamos cómo AutoCAD nos la sombrea en color azul el contorno, y cuando hago un clic sobre ella, puedo estirarla o puedo encogerla, dependiendo cómo vaya siendo mi necesidad. La única particularidad de esto es que solamente lo podemos hacer de manera perpendicular a dichas caras. Y con esto puedo hacer toda la transformación que nosotros necesitemos de un elemento en particular. ¿Listo? El mismo. Solo que estamos ahorita es editando
ya caras que teníamos anteriormente. Y con esto puedo empezar a hacer también transformaciones del sólido de una manera mucho más rápida. Pero ojo, solamente va a servir de manera perpendicular a las caras que estoy seleccionando. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer esto a propósito y con esto vamos cerrando la clase de hoy. Yo voy a dibujar un triángulo rápidamente por acá, por el piso. ¿Listo? Y este triángulo lo voy a extruir con una altura pues cualquiera. Perfecto, aquí está. Si nosotros llegáramos a aplicar a este prisma triangular la herramienta del press pull, observemos el resultado. Él solamente hace la opción de estirar o encoger, pero de forma perpendicular a la cara que estamos seleccionando. ¿Listo? Entonces, siempre hay que ver cuál podría ser la operación que más nos interesa en las construcciones que estamos haciendo en este caso. Sabiendo que en este press pull ya sabemos, solamente de manera perpendicular yo puedo jalar o puedo presionar un elemento para tener un tercer sólido o una tercera construcción. ¿Vale? En función a estos elementos, vamos a intentar, aquellas personas que todavía no lo hemos hecho, a intentar modelar, no lo vamos a hacer ahorita, lo pueden hacer en casa y mañana lo revisamos por internet o me comenten algunas dudas que se les pudieron presentar. Lo que es la parte de abajo de esa pieza que utilizamos para el examen. ¿Listo? Y el día de mañana vamos a aprender cómo podemos, en el caso de la pieza del examen, empezar a posicionar unos cilindros para empezar a hacer esas perforaciones y que nos quede igualito como esta es. Y cómo podemos hacer esas curvaturas en las esquinas para que nos quede lo más idéntico a lo que tenemos en el examen que hicimos a su parte. ¿Vale? Entonces, por ahorita vamos a hacer una pausa y nos vamos a encontrar mañana viernes vía Zoom para nuestra clase de 6 a 8 de la noche. ¿Vale? ¿Para qué? No, pero yo me quedé esperando. Yo dije, hoy no voy a almorzar porque van a arreglar la empanada. Porque, ajá. ¿Listo? Pero no importa. Yo menos mal que traje agua y con el agua ya van a hacer la ¿ok? ¿Listo? Bien. Hacemos ahorita una pausa, compañeros. Nos encontramos Dios mediante mañana a las 6 de la tarde por Zoom. Les deseo a todos una feliz noche, una buena jornada ahorita de pensamiento sistémico y luego un feliz regreso a casa. Que estemos todos muy bien, ¿vale? Dios los bendiga en todo momento y nos vemos mañana. Si tenemos algo abierto, por favor lo cerramos y apagamos los computadores correctamente. ¿Listo? Bien, compañeros por Zoom también. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Cuídense muchísimo y a seguir trabajando, ¿vale? Feliz noche, profe. Gracias. Igualmente para ti, Seba, para todos ustedes.